Bueno chicos, bienvenidos a este video. Nos toca el último caso de factorio, el sexto caso. No le puse el nombre completo porque es bastante largo. El sexto caso es diferencia y suma de potencias de igual grado, sí, un poquito largo de escribir. El quinto caso, como ya vimos en el video anterior, va a caer dentro de este caso, ¿sí? Básicamente lo que vamos a tener en líneas generales es esto. Lo voy a escribir así y después lo vamos a acomodar para cada ejemplo. Vamos a tener un a elevado a la n más menos, ¿sí? Más menos un b elevado a la n. Suma o diferencia de potencias, pero de igual grado. Si la n esta, es obvio, va a ser el mismo número tanto para a como para b. Dentro de este sexto caso vamos a tener cuatro variantes o casos, ¿sí? Que van a ser ¿qué cosa? El valor de n puede ser tanto, dado que es un número natural, puede ser par o impar, con lo cual, dado que tenemos dos alternativas para n y dos alternativas, una sumando o restando, nos van a quedar cuatro combinaciones, es decir, diferencia de impares, diferencia de impares, suma de impares, diferencia de pares y suma de pares. Así que vamos a ir trabajándolos en ese orden como para que lo expliquemos bien. El primero que tengo es diferencia de impares, sería, o sea, diferencia de potencias impares. Para no escribir tanto, pongamos aquí diferencia de potencias impares. O sea, n va a ser impar. Es importante tener presente esto porque cómo se lo trabaja cambia mucho cuando es impar o cuando es par. Entonces vamos directamente a un ejemplo, ¿sí? Vamos directamente a un ejemplo. El ejemplito que tengo para este caso es el siguiente. Tenemos x a la quinta menos 2 a la quinta. Que 2 a la quinta podría estar expresado como 2 a la quinta directamente o podría verse como 32. Voy a trabajar con el número 2 porque sus potencias no son muy grandes, ya 3 a la quinta, por ejemplo, quedaría muy grande. Y el 1, por ahí el 1 lo que tiene es que, como todas sus potencias siguen siendo 1, es como que no se visualiza tanto el efecto. ¿Sí? Entonces x a la quinta menos 2 a la quinta. Recuerden que factorizarlo es poder expresarlo como al menos una pareja de productos, es decir, dos factores que se están multiplicándose entre sí. Si se fijan en la cartilla hay muchas reglitas de respecto de quién se divide y quién no, que no hace falta que memoricen. Fíjense que si yo quiero factorizar esta expresión, no es muy difícil de ver que una de las raíces es 2. ¿Por qué? Porque si yo le meto el 2 acá, básicamente, ¿qué me queda? 2 a la quinta menos 2 a la quinta, 32 menos 32 es 0. Entonces, ¿qué acabo de descubrir? Sin tener que recordar reglas, estoy viendo que el número 2 es una raíz de este polinomio de grado 5. Es un polinomio de grado 5, está incompleto, pero es un polinomio de grado 5. Entonces, el 2 es raíz. Si el 2 es raíz, porque ya vimos en otros videos, el factor asociado, el divisor asociado, el polinomio que lo divide exactamente es x menos 2. Como regla en la cartilla dice que la diferencia impar la divide la diferencia, pero no quería que lo tomemos como una regla sin explicación, sino explicar por qué lo divide x menos 2. Lo que sí voy a presentar como reglita, que después vamos a ver cómo sale de Ruffini, es lo siguiente. Si el x menos 2 es el divisor, el cociente nos queda de la siguiente manera. Dado que es de grado 5, y estoy dividiendo por uno de grado 1, el cociente tiene que quedar de grado 4. Entonces comienzo con x a la cuarta. Este x a la cuarta lo puedo interpretar como x a la cuarta por 2 a la 0. Como el 2 a la 0 es 1, no lo voy a escribir. Pero ahora repito el proceso. Va más, y el 2 a la 0 ahora le subo una potencia. Va a pasar a ser 2 a la 1, y el x a la cuarta se la voy a bajar, x al cubo. Y el proceso sigue. Mientras al 2 le subo las potencias, a las x se la voy bajando. O sea, más 2 al cuadrado por x al cuadrado, más el 2 sube una potencia, pasa al cubo, el x va a pasar a estar a la 1, y por último, más 2 a la cuarta, le subo una potencia más,
Y el x quedaría x a la 0, que es 1, y no lo escribo. Con lo cual, entonces, el x a la quinta menos 32 nos va a quedar factorizado como x menos 2 por, y aquí simplemente reduzco un poco las expresiones, x a la cuarta más 2, x al cubo, más 4, x al cuadrado, más 8x, más 16. Este polinomio de grado 4 se puede factorizar y en los reales va a estar difícil, ¿sí? En los reales va a estar difícil. La única raíz real que tiene esta expresión es el número 2 y las otras son complejas. Se puede llegar a expresar esto como producto de dos polinomios de grado 2 de coeficientes enteros, posiblemente sí, pero va a estar complicado de hacerlo y escapa a los fines de este curso. De momento lo vamos a dejar factorizado de esa forma. Lo chequeemos con Ruffini para que vean el porqué del cociente. Entonces le hacemos un Ruffini rápidamente. El coeficiente principal es 1. Tenemos 1 para el grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, y el menos 32 es el término independiente, porque si no esto no va a salir para ningún lado. Y pongamos la tablita que siempre ponemos para Ruffini. Bien, ¿qué valor tenemos que poner aquí? De vuelta lo mismo, ¿va 2 o menos 2? Va 2, porque si estoy dividiendo por x menos 2, la raíz de lo que marqué naranja es 2, el valor de a de Ruffini es 2. Entonces, y ese 2 es el que habíamos dicho que reemplazándolo aquí anulaba la expresión, ¿bien? Entonces, comienzo a operar, es bastante simple. 1 por 2, 2, 0 y 2, 2. 2 por 2, 4, aquí también queda 4, 4 y 2, 8, 8, 16, 16 y el 32. Y fíjense que los coeficientes que sacamos, 1, 2, 4, 8 y 16, son los que van aquí. 1, 2, 4, 8 y 16. Tenemos entonces la explicación de el primer caso dentro del sexto caso, que es la diferencia de potencias impares. Para cualquier otro caso de diferencia impar, se trabaja exactamente con la misma mecánica. Bien, vamos al segundo caso impar. Vamos acá, que va a ser suma de potencias impares. ¿Sí? Suma de potencias. Bien, suma de potencias ahí, impares. Y también vamos directamente con un ejemplo. Podría poner uno parecido, x a la quinta más 32, pero pongamos otro. No quiero poner al cubo porque quizás quede muy chiquito para trabajar la reglita del cociente. Y el siguiente impar, para que tampoco quede kilométrico, sería tomar el 7. Así que vamos a tomarlo como, al ejemplo, como x a la séptima más 2 a la séptima. ¿Sí? X a la séptima más 2 a la séptima. Este 2 a la séptima también podría aparecer como 128, que es el valor de 2 a la séptima. Me pregunto lo mismo de hace rato. Respecto de quién se divide, ¿de la suma o de la resta? Bueno, la pregunta es muy fácil de responder. Si yo le meto el 2 a la x, esto me quedaría 2 a la séptima más 2 a la séptima, y esto no es 0. O sea que el número 2 no es raíz, luego el x menos 2 no es factor y no dividido por la diferencia. Debería ser la suma, veamos. Entonces, reemplazo el menos 2, ¿y qué me queda? Menos 2, reemplazo la x por menos 2, menos 2 a la séptima más 2 a la séptima igual a base negativa, potencia impar, el menos queda fuera, menos 2 a la séptima más 2 a la séptima, y esto es igual a 0. Con lo cual estamos viendo que, en este caso, la raíz es menos 2. Si la raíz es menos 2, el factor asociado, perdón, que divide esto es x más 2. O sea que es divisible respecto a la suma. Como regla, en el caso de los impares, la diferencia es divisible con la diferencia y la suma es divisible con la suma. Observen que menos 2 anula esta expresión. ¿Y cómo es la reglita para construir el cociente? Fíjense que aquí les di una reglita donde, en esta parte, donde la potencia de x va decreciendo una a una
mientras que la potencia del 2 o, o del valor que sea, el que corresponda, va subiendo 1 a 1. Entonces aquí la reglita es la misma, pero con la siguiente característica. Como estamos dividiendo un polinomio de grado 7, aquí tiene que quedarme de grado 6. Entonces va x a la sexta. X a la sexta por 2 a la 0. Y es lo mismo. La x va a ir bajando grado a grado hasta que llegue al 0. Y el 2 va a ir subiendo grado a grado hasta que llegue al 6. Pero de la siguiente forma. X a la sexta por 2 a 0. Comienza en positivo y va intercalando los signos. Menos 2 a la 1 por x a la quinta, más 2 al cuadrado por x a la cuarta, menos 2 al cubo por x al cubo, más 2 a la cuarta, estamos bajando grado, 4, 3, perdón, me perdí, por x al cuadrado, ¿sí? Menos 2 a la quinta, por x a la 1, ahí está, más 2 a la sexta por x a la 0, x a la 0 vale 1, me queda eso de ahí. Con lo cual, entonces, si acomodamos la expresión, x a la séptima más 128, nos va a quedar de la que forma. No se vayan a querer casar con que va un 2 aquí. Estoy poniendo un 2 porque si le pongo 3 a la séptima, a ver, me fijo en la máquina, ¿cuánto es 3 a la séptima? 2187, tampoco es tan grande, pero si aquí fuese un 3, creo que es obvio que aquí iría un 3 y esto sería el número 3 y el número que corresponda. Bien, entonces x a la séptima más 128 nos va a quedar x más 2 por, aquí nos queda x a la sexta menos 2x a la quinta más 4x a la cuarta menos 8x al cubo más 16x al cuadrado menos 32x más 2 a la sexta es 64. Y fíjense que la reglita es la misma de hace rato, pero va intercalando el signo menos. Es decir, si yo hubiese trabajado el x a la séptima menos 2 a la séptima, aquí nos hubiese quedado con signo menos y todos estos hubiesen sido signos más. ¿De dónde viene la intercalación de signos? De la reglita de Ruffini. Si hacemos Ruffini, para chequearlo, igual que hicimos antes, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, tenemos aquí grado 7, 6, grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y el término independiente. ¿Sí? Básicamente lo hemos completado en forma mental. Y aquí le vamos a aplicar el Ruffini. Entonces, ¿qué valor va aquí? Ya machacamos mucho con esto. Si estoy dividiendo por x más 2, el valor es el de la raíz, es menos 2. Este menos va a hacer que los signos se intercalen. Fíjense, 1 menos 2. Menos 2, menos por menos más, 4. 4 menos 8. Menos 8, 16. 16 menos 32. Menos 32, 64. 64 y menos 128, 0. Estos numeritos que están aquí son los coeficientes del polinomio de grado 6 que queda como cociente y se observan son los coeficientes de lo que tenemos aquí. Ese polinomio de grado 6 se puede factorizar más. En los reales no tiene más raíces, pero quizás sí se puede expresar como producto de 2 o 3 polinomios de grado 2. Eso no nos interesa, lo dejamos ahí como está. Bien, entonces ya vimos los dos primeros casos dentro del sexto caso, las dos versiones para potencias impares, tanto en diferencia como en suma. Vamos a la tercera alternativa, el tercer caso, que sería diferencia de pares. Bien, entonces vamos aquí a diferencia de potencias pares. Diferencia de potencias pares. Les había dicho que el quinto caso quedaba dentro del sexto caso. Esta es la alternativa. La tercera alternativa dentro del sexto caso es diferencia de cuadrados y queda aquí dentro de la diferencia de potencias pares. Alguno dirá, bueno, pero el quinto caso era solamente con potencias al cuadrado. Pero bueno, veamos cómo se lo puede acomodar para trabajarlo con
diferencia de potencias pares. El ejemplo que vamos a poner, para que no quede tan grande, es el siguiente. Pongamos aquí, como pusimos antes, ejemplo aquí, ejemplo allá, x a la cuarta menos 2 a la cuarta, que sería 16. Y x a la cuarta menos 2 a la cuarta. Lo voy a escribir así, x a la cuarta menos 2 a la cuarta. Lo primero que me tendría que preguntar es respecto de quién es divisible. Aquí es divisible respecto de las dos alternativas, la positiva y la negativa. ¿Por qué? Fíjense que si ustedes reemplazan tanto el 2 como el menos 2 aquí, dado que la potencia es par, nos va a quedar lo mismo. Es decir, si ustedes hacen más menos 2 a la cuarta, menos 2 a la cuarta nos queda. Tanto con el más como con el menos, a la cuarta me queda 16, menos 16 igual a 0. O sea que es divisible por x menos 2 y también es divisible por x más 2. La recomendación que yo les hago es no trabajarlo como las potencias impares, porque si lo dividen con x más 2 o lo dividen con x menos 2 y después no se acuerdan que hay que hacer el otro paso, les va a quedar incompleto. El polinomio de grado 3 que quedaría difícil de factorizarlo a simple vista. Bien, tienen que tener presente eso. La recomendación que les hago es, cuando tengan diferencia de potencias pares, sí o sí trabajarlo como diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo puedo trabajar esto? Si lo sigo aquí, fíjense, x a la cuarta, yo lo puedo expresar como x al cuadrado, potencia de potencia. Y el 16, en vez de ser 2 a la cuarta, lo puedo poner como 4 al cuadrado. Luego es una diferencia de cuadrados y esto me queda, si el primer paréntesis es a y el 4 es b, esto me queda x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4. El x al cuadrado más 4 no tiene más factorización, pero el x al cuadrado menos 4 vuelve a ser una diferencia de cuadrados, que esto básicamente es x al cuadrado menos 2 al cuadrado, y lo puedo factorizar justamente como x menos 2 por x más 2 por x al cuadrado más 4. Fíjense entonces que aparecen los dos factores, este y este, porque si es divisible por los dos, tengo que presentar los dos. Eso es importantísimo, si no, va a quedar incompleto. Le muestro con Ruffini cómo quedaría el caso incompleto, porque no sería correcto. En realidad no es que esté mal, sino que va a quedar incompleto. Entonces le muestro. Vamos con Ruffini, tenemos entonces grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, y el término independiente menos 16. Bien, fantástico. Tenemos eso. Ahí. Y ponemos aquí la tablita para Ruffini. Comencemos dividiendo entre x menos 2. Si voy a dividir entre x menos 2, la raíz es 2. Y entonces esto, ¿cómo nos va a quedar? Esto nos queda aquí 2, y baja el 1, nos queda 2, 2, 4, 4, 8, 8, y aquí queda 16. Con lo cual, si nosotros hubiésemos trabajado como la diferencia impar, fíjense, x a la cuarta menos 2 a la cuarta, y yo lo hubiese dividido entre x menos 2, que es lo que acabamos de hacer, lo que nos queda aquí de grado 3, fíjense que sigue la misma regla de hace rato. O sea, esto nos queda x al cubo por 2 a la 0, más 2 a la 1 por x al cuadrado, esto lo estoy copiando de aquí abajo, más 2 al cuadrado por x a la 1, más 2 al cubo por x a la 0. Pero el problema es que si lo hacen así, y en la cartilla de teoría está presentado de esta forma, para mí no es lo más conveniente. Esto, si se olvidan que también es divisible por x más 2, les va a costar mucho factorizarlo, ¿sí? O lo van a dejar así pensando que así está bien. Porque fíjense que en los casos anteriores, lo que quedó aquí en estos paréntesis, no hemos intentado hacerle más nada. Pero en este caso se lo tienen que hacer. Observen que si yo vuelvo a hacer Ruffini con la otra raíz ahora, con la menos 2,
cómo nos termina quedando. Acá con menos 2, bajo el 1, menos 2, aquí queda 0, aquí queda 0, baja el 4, menos 8 y 0. Y esto, como es de grado 2, esto es x al cuadrado más 4. Justamente lo que nos quedó allá. Esta es la forma correcta de factorizar una diferencia de potencias pares. Importante tenerlo presente. La recomendación entonces es diferencia de potencias pares, sí o sí, sí o sí, lo trabajo como diferencia de cuadrados, sí o sí. Si no, les va a quedar incompleto. Salvo que lo hagan de esta forma y después recuerden que hay que hacerle un Ruffini para bajarle un grado a esto, lo cual termina siendo medio engorroso. Vamos con otro ejemplo, porque quizás algunos se pregunten, bueno, en diferencia de potencias pares siempre se puede aplicar dos veces diferencia de cuadrado y en realidad no, depende de cómo quede. Aquí el 4 es 2 al cuadrado, por eso queda par y cuando lo bajo queda par. Pero ¿qué pasa si tengo una potencia par que viene de un número impar? Por ejemplo, este ejemplito, x a la sexta menos 64. X a la sexta menos 64 lo puedo tomar como x a la sexta menos 2 a la sexta. Fíjense que es una potencia par, pero el 6 no es divisible dos veces entre 2, o sea, no es divisible entre 4. El 6 es 2 por 3. ¿Sí? Entonces, de la misma forma que hace rato, a esto, para poder trabajarlo como diferencia de cuadrados, lo puedo expresar de la siguiente forma. Tengo que hacer que me quede el cuadrado como última potencia. Si ustedes me hacen esto, no me sirve como diferencia de cuadrados. Necesito que me quede el cuadrado afuera. O sea que el x a la sexta como potencia de potencia me va a quedar x al cubo al cuadrado. Y el 64 es ¿quién? El 64 es o 4 al cubo, ¿sí? O 8 al cuadrado. Entonces en este caso me va a quedar menos 8 al cuadrado. ¿Sí o no? Nos queda entonces aquí menos 8 al cuadrado. Y fíjense entonces que lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Con lo cual, o aquí lo podríamos haber puesto también como 2 al cubo al cuadrado, como gusten. Entonces aquí tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que me está quedando? Me está quedando, si x al cubo es a, esto me queda x al cubo menos b, que es 8, que si quieren aquí, fíjense, lo voy a dejar como 2 al cubo, por el x al cubo más el b, que es 2 al cubo. Y fíjense que, a diferencia del caso anterior, que nos quedó una diferencia de cuadrados y uno que no es factorizable, aquí nos están quedando diferencia de impares y suma de impares. O sea que aquí le tengo que volver a aplicar, los dos primeros casos que ya vimos. Bien, entonces, si lo continúo, vamos a poner colores para que se vea bien. Si factorizo este, como ya vimos, era divisible por la resta, por x menos 2, y acá me queda, bajo el grado, x al cuadrado por 2 a la 0. Como es signo menos, van todos en positivo, más 2 a la 1 por x a la 1, 2x, más 2 al cuadrado 4 por x a la 0. Bien, así queda factorizado ese de ahí. Y este, fíjense que este, ¿cómo nos va a quedar? Este nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, vamos con el celeste. Como es más, es divisible por la suma, x más 2, y aquí nos queda lo mismo que el que está en rosa en segundo lugar, pero con los signos intercalados. O sea, x al cuadrado por 2 a la 1, menos 2 a la, por 2 a la 0, perdón, para mía, menos 2 a la 1 por x a la 1, más 2 al cuadrado por x a la 0. Y esa es la forma factorizada de esta expresión. Si ustedes lo hubiesen trabajado, como dice la cartilla, dividiendo solamente por x menos 2, todo esto que está aquí les quedaría como un polinomio de grado 5 que va a estar difícil de factorizar. ¿Sí? Difícil de factorizar. Por eso les recomiendo primero aplicar diferencia de cuadrados y después hacer el caso que corresponda. Fíjense que esa es la expresión correcta para trabajar una diferencia de potencias pares. Entonces, siempre primero diferencia de cuadrados
y después lo otro. Vuelvo a repetir, en este caso quedó para hacer otra diferencia de cuadrados, y este que no se puede factorizar, y en este caso, por ejemplo, me quedó una diferencia de potencias impares y una suma de potencias impares, y ambas son factorizables. Vamos con la última versión del último caso, del sexto caso, que es suma de potencias pares. Este, lo van a ver también en la cartilla, sería el caso que no es factorizable, pero eso es medio entre comillas. Si yo, por ejemplo, les pongo lo que nos había quedado más o menos por allá, si, qué sé yo, tenemos un x a la cuarta más 2 a la cuarta, o sea, más 16, esto no es factorizable por ningún lado, al menos no en los reales, y tampoco lo puedo acomodar, porque si yo lo expreso como x al cuadrado más 4 al cuadrado, sigo en una suma de potencias pares y no le puedo hacer absolutamente nada. O sea que ahí está. Entonces uno diría, bueno, ¿para qué presentamos suma de potencias pares? Porque hay casos donde a pesar de no tener raíces reales, aún así lo puedo expresar como producto de dos polinomios. Fíjense el siguiente, vamos a poner uno similar al de hace rato, x a la sexta más 2 a la sexta, o sea, más 64. Fíjense que cuando era diferencia, el que está aquí, x a la sexta menos 2 a la sexta, busqué que la potencia que queda afuera sea el 2 para aplicar diferencia de cuadrados. Aquí lo que voy a buscar es que la potencia que queda afuera sea impar para aplicar lo que vimos para la suma de impares. O sea que a esto yo lo puedo expresar como, lo voy a poner así para que se vea, x a la sexta más 64, y a esto lo puedo expresar de la siguiente forma. Esto es x al cuadrado al cubo, potencia de potencias, produce el x a la sexta, y el 64, que en el otro caso lo expresamos como 8 al cuadrado, aquí lo puedo expresar como 4 al cubo, más 4 al cubo. Y si bien no tengo raíces reales para esto de aquí es una suma de potencias impares. Este es el A y este es el B. Tan simple como eso. Entonces, aplicando la reglita, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que el x a la sexta más 64 va a ser igual a ¿quién? Bueno, recuerden que el a no es x, sino que es x al cuadrado. Va a ser divisible por la suma, o sea, es divisible por x al cuadrado más 4. Esto de aquí justamente no es factorizable en los reales. Y aquí, siguiendo la reglita, cuidado, aquí como es de, en realidad estamos con grado 3, no es grado 6, sino que, recuerden, tenemos un grado 3 para bajarle el grado. Aquí nos tiene que quedar al cuadrado. Para que no se confundan, voy a hacer lo siguiente. Esto es el a elevado al cuadrado, o sea, x al cuadrado por 4 a la 0, más 4 a la 1 por x al cuadrado a la 1. Perdón, como es con signo más, aquí va intercalado y este va con menos, va la misma. Y aquí por último, más, nos quedaría 4 al cuadrado por x al cuadrado a la 0. Entonces, por último, el x a la sexta más 64, sí lo puedo factorizar y nos queda x cuadrado más 4 por ¿cuánto? X al cuadrado es x a la cuarta. Fíjense que este por este produce el x a la sexta menos 4x cuadrado más 16. Con eso entonces lo tenemos factorizado. Si no les convence, fíjense que lo podemos factorizar con GeoGebra. X a la sexta más 64. Le pido que lo factorice. Y tenemos lo que habíamos anticipado. Es decir, no tiene raíces reales, pero aún así lo puedo expresar como el producto de dos factores primos. Bien, con esto estaríamos terminando lo que es el sexto caso y los casos de factoreo, pero nos quedan un par de temitas más para terminar lo que es el tema de polinomios. Eso lo vamos a seguir en el siguiente video, así que nos vemos chicos y hasta la próxima.